compañeros, nosotros somos el grupo número 1 de Electrónica 1 de la Universidad Politécnica de El Salvador. Vamos a hacer la presentación del proyecto fuente regulada de 0 a 24 voltios con un dispositivo limitador de corriente. Bien, vamos a comenzar para presentarnos ante ustedes. El compañero Saúl Hernández, Francisco Franco, el servidor Kevin Herrera, Walter García y el compañero Walter García. Vamos a proceder primero a explicarles simulación para que tengan una idea de cómo funciona el circuito que se diseñó. Bien, ya tenemos básicamente instalada para hacer las diferentes pruebas que vamos a realizar para que se den cuenta de cómo funciona el circuito. Acá en la laptop tenemos el programa Proteus que nos ayuda a simular el circuito que estamos tratando de explicar. Como ustedes pueden ver, en este punto recibimos una entrada de 24 voltios DC, corriente directa. Podemos comprobar a través de este voltímetro. Actualmente no hay corriente circulando por el circuito. Se observa que hay dos LM317 conectados en serie, en forma de cascada. Este LM, el primer LM, cumple una función de regular la corriente o de limitar la corriente en este caso a través de una resistencia de 1.25 ohmios. El objetivo es limitar la corriente a 1 amperio. Aquí tanto este amperímetro como este deberían marcarnos 1 amperio cuando pongamos en cortocircuito nuestra fuente. Podemos ver también que el siguiente LM hace la etapa de regulación de voltaje. Que hay un potenciómetro conectado en paralelo entre la patilla de ajuste y tierra. Hay una resistencia limitadora también de 220 ohmios que nos ayudará a que la corriente no se haga tan grande y el voltaje sea de 1.25 voltios, el inferior aproximadamente. Los cálculos que se han utilizado en este diseño de circuito está basado en el datasheet del LM317. Acá está planteada la forma de cómo podemos regular la corriente, la forma en la que se debe conectar. Acá va el voltaje de entrada, la patilla de ajuste va conectada en paralelo con el voltaje de salida del LM, y entre el ajuste y la patilla de salida va conectada una resistencia. El datasheet nos dice que la corriente que obtendremos a la salida será aproximadamente 1.25 voltios, que es el voltaje menor que el LM nos puede entregar entre la resistencia que escojamos. Además de esto nos brindan información, nos dice que el rango de operación de corriente del LM es de los 10 miliamperios hasta los 1.5. En nuestro caso se ha colocado una resistencia de 1.25 ohmios a fin de obtener una corriente máxima de salida de 1 amperio. Esta es una información brindada del datasheet para la regulación de corriente. Y como ya conocemos, está la otra etapa que es para la regulación de voltaje, siempre con el potenciómetro. Básicamente de lo que se ha intentado realizar es hacer la configuración siguiente de muestra. Acá está el voltaje de entrada, un LM que regulará la corriente. Acá estos dispositivos nada más ayudan a reducir el voltaje a cero en nuestra fuente. Estos diodos realizan la función de reducir el voltaje a cero, ya que siempre vamos a tener 1.5 voltios si no se los colocamos. Acá tenemos un transistor también y debe ser conectado a una fuente de menos 10 voltios. Luego sigue la etapa de regulación de voltaje, que simplemente nos ajusta el voltaje dependiendo de la configuración que realicemos. El fabricante nos recomienda que utilicemos una resistencia de 5 kiloohmios. Básicamente esta configuración es la que hemos utilizado. Este diodo que está acá sirve para eliminar las corrientes parásitas que quedan en el sistema
de tal manera que no circulen a través de los LM de forma inversa, sino que la corriente parásita circule por esta trayectoria hasta llegar a tierra. Bien, acá el compañero Saúl va a continuar explicando la parte del circuito. Hemos tratado de hacer lo mismo que tenemos planteado en la simulación. Básicamente lo que buscamos es que tenemos conectadas varias cargas en paralelo a lo que es la fuente. Ya aquí hemos simulado, por ejemplo, una lámpara. La vamos a conectar. Como podemos ver, ya existe una corriente de 0.81 amperios con un voltaje de 19.4. Al hacer el corto, observamos que el amperímetro se pone a 0.99 amperios, que es aproximadamente 1 amperio. Vemos que en el extremo de este voltímetro la caída de tensión prácticamente es la misma que nos entrega la fuente, o sea, se hace casi cero. Si volvemos a quitar el cortocircuito, vemos que regresa a los valores originales solo con la carga conectada. Básicamente hemos tratado de hacer lo mismo en este circuito. Ahorita vamos a hacer la prueba con la fuente, con el compañero Franco. Vamos a realizar primero con una pequeña carga que sería un ventilador y un LED. Esta sería la carga que le pondríamos en este amperímetro. Vamos a ver la corriente, el voltaje vamos a ver el voltaje y vamos a ver la corriente que está circulando por el circuito y vamos a ver la reacción que tiene la fuente cuando le vamos a hacer un corto también. Procedemos a encender la fuente. Bien, como podemos ver, la fuente es totalmente regulable. Va de 0 hasta 24 voltios. La vamos a ajustar en estos momentos hasta 12 voltios, que es lo que necesita para ser alimentado el ventilador. Podemos ver que enciende el ventilador y enciende el LED. Aquí tenemos el valor del voltaje que estamos obteniendo en estos instantes, que es de 13 voltios. Lo vamos a dejar a 12.4 por lo mismo, lo del ventilador. Y aquí podemos ver la corriente que está circulando en nuestro circuito, que es de 0.15 amperios. Ahora el compañero les va a mostrar cómo funciona la protección de la fuente. En estos momentos vamos a realizar la prueba del cortocircuito y vamos a ver la protección de la fuente. Vamos a ver cómo el voltaje llega a 0 y se mantiene la corriente, una corriente circundante de 1 amperio. Hemos visto como el voltaje se ha bajado a 0 y la corriente que se mantiene es 1 amperio. Si vuelvo a quitar el cortocircuito, el voltaje regresará y volverá a alimentarse todo el circuito. Como podemos observar, eso es básicamente el funcionamiento de nuestro proyecto. Hemos intentado desarrollarlo de la mejor manera y a la vez intentar demostrar cómo podemos construir una fuente con su propia protección, haciendo así una fuente, no una fuente normal, sino una fuente diferente con su propia protección. Luego procedemos a lo que es apagar el equipo, la fuente.
Y de esta manera concluimos nuestra presentación. Esperamos sea de su agrado.